Uno de los elementos más representativos de cualquier videojuego bullet hell son esos patrones y formas tan elaboradas que crean sus balas al moverse por la pantalla. Recientemente mi hermano y yo publicamos nuestro videojuego Mecanofagia, un bullet hell con elementos roguelite, y durante el desarrollo de este tuve que crear un sistema que me permitiera diseñar los patrones de ataques de algunos de los jefes. Hoy quiero compartir por acá parte de ese sistema, que pueda servir como base para cualquiera que esté trabajando en un juego similar o que quiera aplicar estos conocimientos a cualquier otra parte de su juego. Hablaremos de cómo crear la funcionalidad básica de un proyectil e instanciarlo usando Object Pooling. Usaremos clases estáticas para poder llamar el disparo desde cualquier objeto del juego. Crearemos un sistema de patrones de balas usando Scriptable Objects para poder modificar y reutilizar estos patrones de una forma sencilla. Y crearemos una herramienta que nos permita previsualizar esos patrones para poder crearlos y editarlos de una forma mucho más eficiente. Este tutorial no está pensado como un tutorial para novatos y asume cierto conocimiento básico de la funcionalidad de Unity y la programación en C#, pero aún así intentaré dejar en la descripción del video enlaces a recursos que sirvan para aprender algunos de los conceptos y herramientas que use durante mi explicación. Por último, antes de comenzar con el tutorial, si quieres saber cómo puedes descargarte el proyecto de Unity con este sistema bullet hell totalmente funcional, además de un gran número de ejemplos de patrones de balas, quédate hasta el final del video. Comenzaremos creando la funcionalidad básica de una bala. Para eso vamos a crear un script monobehavior llamado bullet, cuya funcionalidad básica va a ser que en cada fotograma se va a mover a una velocidad constante en una dirección que le especifiquemos. Esa dirección y velocidad la vamos a definir con esta propiedad llamada velocity. Creamos un objeto bullet en nuestra escena y atamos el script a ese objeto. Vamos a agregar también un sprite renderer para poder ver nuestra bala. Y si marcamos, digamos que la velocity sea de -10 en X, veremos que al hacer play, nuestra bala se mueve en la dirección que le marcamos. Otro comportamiento que deberíamos tener en nuestra bala es que se desaparezca después de unos segundos en caso de que no impacte con nada. Entonces vamos a agregar una constante max lifetime y vamos a asignarle un valor de 3 segundos. También necesitamos un campo lifetime que vaya llevando el registro del tiempo de vida de esta bala. Durante cada fotograma vamos a ir agregando el time delta time a ese lifetime, y una vez que el lifetime sea mayor a la constante que hemos elegido antes, desactivamos la bala. Para eso vamos a crear esta función disable que de momento lo que va a hacer es destruir el objeto. Podemos ver ahora cómo la bala comienza a moverse y después de 3 segundos se destruye. Ahora, necesitamos un sistema que nos permita spawnear muchas de estas balas y además indicarle una dirección y una velocidad específicas. Para eso vamos a utilizar un patrón conocido como Object Pooling, que lo que nos permite es no tener que estar creando y destruyendo objetos cada vez que necesitemos una bala, sino que reutiliza los mismos objetos que ya hemos creado y cuando ya no los necesitamos simplemente los desactiva, pero los mantiene en memoria. Vamos a crear una clase entonces que se llame Bullet Pool, que va a tener primero que nada una referencia al prefab de las balas, un int que nos indica el tamaño inicial de esta pool y una lista de balas en las que vamos a guardar la referencia de los objetos que ya se hayan ido spawneando. Lo primero que vamos a hacer es que durante el awake de este objeto vamos a spawnear las balas iniciales de esta pool. Creamos este método addBulletsToPool, en el cual vamos a instanciar el prefab de nuestras balas, agregar cada una de estas balas a la lista de bullets y desactivarlas. Lo otro que necesita esta clase es un método público llamado requestBullet que nos permita solicitar una bala de esta pool, bien sea activando una de las balas que están desactivadas o en caso de que la pool esté llena y todas las balas estén activadas, instanciando una bala nueva. Por último, vamos a hacer que esta bullet pool sea un objeto de tipo singleton para que podamos llamarlo desde cualquier otro objeto del juego sin necesidad de hacer una referencia directa. Para que este sistema funcione vamos a necesitar siempre un objeto bullet pool presente en la escena, así que lo próximo que haremos será crear ese objeto. Agregamos nuestro script bullet pool y necesitamos una referencia a nuestro prefab de la bullet, así que primero creamos ese prefab y lo referenciamos en nuestro script bullet pool. Ahora vamos a hacer un script de prueba para comprobar que nuestro sistema de bullet pool y de spawneo de balas esté funcionando correctamente. Vamos a crear un método shot al que le vamos a pasar un vector 2 origin y un vector 2 velocity que indica dónde se spawnea la bala y en qué dirección y con qué velocidad se mueve. Y ahora lo que haremos para probar nuestro sistema es simplemente de forma periódica spawnear y disparar en cierta dirección las balas en nuestro objeto de prueba. Otra cosa que debemos cambiar es que ahora nuestra bullet, en lugar de destruirse en el método disable, lo que haga sea desactivarse, para que después la podamos seguir usando llamándola desde la bullet pool. Y así podemos comprobar que nuestro sistema de spawneo de balas está funcionando perfectamente. Además podemos ver acá en nuestro objeto bullet pool que tenemos la referencia a las distintas instancias de la bala, y que cuando esa bala se desactiva simplemente se va reciclando y se vuelve a usar.
podemos ver que si aumentamos la velocidad a la que salen las balas, va creciendo nuestra bullet pool para tener capacidad para las nuevas balas que van spawneando. Y si hacemos que vaya mucho más lento, ya comienzan a desactivarse muchas más balas, pero se siguen manteniendo ahí en segundo plano en caso de que las vayamos a necesitar en algún momento. Una mejora que podríamos hacer a todo este sistema sería extraer este método shot hacia su propia clase estática, y de esa forma podríamos llamar ese método desde cualquier objeto que tengamos en el juego. Vamos a crear entonces una nueva clase llamada shot attack. En esta clase no queremos que herede de monobehavior y queremos que sea una clase estática en la que vamos a tener este método shot que ya escribimos en nuestra clase de prueba. La diferencia es que ahora lo vamos a hacer público y estático para poderlo llamar desde cualquier objeto. En nuestra clase de prueba podríamos entonces eliminar este método y acá adelante escribimos shot attack.shot y podemos comprobar que todo sigue funcionando de la misma manera. Ahora vamos a trabajar lo que sería el disparo radial. Para eso, lo primero que vamos a hacer es crear una clase específica llamada Radial Shot Settings, con la cual vamos a poder indicarle a nuestro sistema las propiedades de cada disparo radial que vayamos haciendo. De momento vamos a hacer que nuestras propiedades básicas sean el número de balas que queremos en cada disparo radial, la velocidad a la que salen estas balas y el cooldown después de cada disparo. También vamos a agregar acá arriba de la clase este atributo serializable para poder serializar esta clase en otras partes de Unity. Ahora necesitamos una forma de utilizar estas configuraciones de nuestro disparo radial. Lo que podemos hacer es expandir nuestra clase de Shot Attack para implementar ahora un método de Radial Shot que utilice un vector 2 que sea el origen de nuestro disparo, otro vector 2 distinto que sea nuestra dirección de apuntado o la dirección que usaremos como referencia del ángulo 0 de este disparo radial, y por supuesto una referencia a esta clase de settings que acabamos de crear. Lo primero que hacemos es calcular el ángulo entre cada una de estas balas. Ese ángulo por supuesto va a depender del número de balas que tenga nuestro patrón de ataque. Luego vamos a hacer un loop para spawnear todas las balas de nuestro disparo. Para cada una de estas balas vamos a calcular primero el ángulo específico de esta bala, multiplicando el ángulo que calculamos antes por el índice de la bala que estemos spawneando. Y para transformar este ángulo a una dirección, a un vector 2, vamos a usar este método de extensión que he creado llamado rotate, que lo que hace es que gira un vector en cierto número de grados que nosotros le pasemos. Por último, vamos a usar el método que ya habíamos creado antes, pero renombrándolo como simple shot, y usamos esta dirección que hemos calculado y la velocidad que viene incluida en nuestras settings. Para probar este sistema vamos a volver a usar nuestra clase shoot test, pero vamos a sustituir este bullet speed por un radial shot settings. Y acá sustituimos este método por Radial Shot y agregamos acá al final nuestras settings. Gracias a que nuestra Radial Shot Settings tiene este atributo de serializable, vamos a poder verlo en el editor de Unity y editar sus propiedades con mucha facilidad. Acá podemos ver que el sistema está funcionando perfectamente y podemos cambiar el número de balas muy fácilmente. Podemos cambiar la velocidad de las balas, 5. Y si por ejemplo giramos este objeto, ya que la dirección de referencia que estamos usando es la parte de arriba del objeto o el vector up de este objeto, si lo giramos podemos cambiar la dirección de las balas. Ya teniendo la funcionalidad de nuestro disparo radial, lo que nos queda por hacer es un sistema que nos permita hacer una secuencia de disparos radiales que podamos repetir y que podamos alterar para poder crear estos patrones de balas tan interesantes de los bullet hells. Lo primero que haremos será crear un nuevo script llamado Radial Shot Pattern o patrón de disparo radial. Este objeto será del tipo Scriptable Object, ya que eso nos permitirá guardar la data de los distintos patrones de balas dentro de objetos de nuestro proyecto y reutilizarlos y llamarlos en cualquier momento, además de poderlos editar en tiempo real con el juego corriendo y que se guarden los cambios cuando detengamos el juego. Para esta clase lo primero que vamos a necesitar es un array de nuestras Radial Shot Settings. Este array lo que va a contener van a ser los distintos pasos de spawneo de balas de nuestro patrón. Además vamos a guardar también un int con el número de repeticiones que queramos que haga nuestro patrón antes de detenerse o de cambiar de patrón. Vamos a comenzar a crear el sistema a partir de estos dos simples elementos y poco a poco vamos a ir expandiéndolo para que se ajuste a nuestras necesidades. Esta vez no vamos a poder hacer uso de nuestra clase estática Shot Attack, ya que para poder hacer estos patrones de balas vamos a necesitar usar corrutinas, y las corrutinas solo se pueden usar en objetos monobehavior. Vamos a crear entonces un nuevo objeto llamado Radial Shot Weapon, que va a tener por supuesto una referencia al patrón de balas que queramos spawnear. Agregamos un campo bool que nos permita saber si nuestra arma está disparando, si está en medio de un patrón de disparo.
Y en caso de que no esté en un patrón de disparo, vamos a hacer que se ejecute o que se comience un nuevo patrón de disparo. Creamos esta corrutina y lo primero que hacemos es, al comienzo de la corrutina, indicarle que estamos en un patrón de ataque. Y para que no se nos olvide, lo último que vamos a hacer es indicarle que ya ese patrón de ataque ha terminado. Y acá en medio es donde va a correr toda la lógica de nuestro patrón de ataque. Creamos una nueva variable de tipo int que nos va a indicar en qué paso de nuestro patrón de ataque, en cuál repetición estamos. Un vector 2 que sea la dirección de nuestro disparo, que de momento simplemente va a ser el vector op de nuestro objeto. Y un vector 2 center que sería la posición de este objeto. Lo primero que vamos a hacer es crear la lógica de los disparos dentro de este while para asegurarnos de que esta lógica se repita el número de veces que tenemos marcado en nuestro patrón, que son las repeticiones de ese patrón. Debemos tener mucho cuidado de aumentar este número, este lap, en cada ciclo de nuestro while, porque si no hacemos eso podríamos entrar en un loop infinito. Y ahora vamos a crear la lógica de nuestro patrón de ataque dentro de nuestro while. Para eso vamos a hacer otro loop acá adentro, pero esta vez un for loop, que lo que va a hacer es pasar por nuestro array de radial shot settings y va a disparar cada una de las balas de este patrón, pausando entre cada disparo de acuerdo a lo que tengamos establecido en nuestra configuración. Vamos a crear nuestro primer patrón de ataques, con el que vamos a probar si el sistema está funcionando. Digamos que queremos unas 5 repeticiones en las que el primer disparo va a disparar 4 balas con una velocidad de 10 y una espera de 0.2 segundos. Y el segundo disparo va a ser similar, pero esta vez con 8 balas en vez de 4. Y la espera va a ser un poco mayor, de 0.4 segundos. Creamos un objeto radial weapon y agregamos nuestro script y seleccionamos el patrón que acabamos de crear. Acá podemos ver cómo está funcionando el sistema con lo que tenemos hasta ahora. Y de hecho, si nos vamos a nuestro objeto, a nuestro patrón de ataques, podemos incluso, mientras el juego está corriendo, cambiar la configuración de nuestro patrón de balas. Vean que ahora en vez de spawnear 8 balas, están spawneando estas 12. Podemos extender, por ejemplo, el tiempo de espera entre un patrón y otro. Igual podemos ver que hay ciertas cosas que están fallando, así que tenemos que seguir todavía expandiendo más nuestro sistema para que funcione apropiadamente. Lo primero que vamos a hacer es agregar a nuestro radial shot pattern un start wait y un end wait. O sea, un tiempo de espera al comienzo y al final del patrón. Técnicamente de momento podría valernos solo con uno, pero es preferible tener preparados ambos tiempos de espera por separado, porque si por ejemplo quieres tener una animación al comienzo de un patrón de ataque, ese tiempo de espera al comienzo te puede funcionar para eso. Acá tenemos que corregir este error también que nos ocurrió al generar el loop automáticamente. En vez de sustituimos ese lap por un 0 y ahora este loop debería funcionar de forma correcta. Ahora sí, vemos cómo acá está funcionando el patrón apropiadamente. Si digamos que ponemos 3 repeticiones acá y podemos ver cómo hace 1, 2, 3 y luego espera un segundo antes de hacer la siguiente. Vamos a seguir implementando funcionalidades a nuestro sistema. Digamos que por ejemplo queremos un patrón en el que salgan estas 4 balas, pero queremos que algunas salgan en esta dirección y otras salgan inclinadas 45 grados. De hecho, lo que querríamos es que vayan alternando, que salgan unas en una dirección y otras en la otra. Podemos agregar a nuestro radial shot settings una nueva variable que sea un offset del ángulo. Y entonces acá en nuestro método radial shot, antes de hacer el loop con el que disparamos todas las balas, vamos a rotar la dirección de apuntado, el aim direction, lo vamos a rotar por el angle offset que decidimos en el radial shot settings. Esto funcionaría de esta manera. Como podemos ver, acá ya estamos alternando entre disparos que se hacen a 0 ángulos, o sea en el ángulo inicial, y disparos que se hacen rotados 45 grados. Pero un problema que tenemos con esta implementación es que tenemos que elegir específicamente a cuántos grados queremos rotar el disparo. Y si por ejemplo cambiamos y ahora no queremos que sean 4 balas, sino que sean 6, ya estos 45 grados iniciales no nos funcionan. O sea, no, porque ya nos está rotando la mitad de la trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a agregar una segunda variable de offset. Esta vez la vamos a llamar face offset. Y esta sí que se va a adaptar de acuerdo a cuántas balas estamos disparando. Lo que haremos es que acá, al rotar nuestra dirección de apuntado, además de nuestro angle offset, que era el que teníamos antes, vamos a sumar este nuevo face offset. Así podemos usar los dos en conjunto o por separado sin ningún problema.
Podemos ver entonces cómo si cambiamos este offset de 45 grados por un offset de 0.5 en la fase, en principio pareciera estar haciendo lo mismo que antes, pero ahora si cambiamos nuestro número de balas por el número que sea, por ejemplo por 12, acá vamos a juntarlas un poco más para que sea más claro la relación entre las distintas balas. Podemos ver que se están intercalando las filas de forma perfecta. Y esto va a funcionar siempre. O sea, si ponemos 8, estas 8 van a estar igual alineadas. Si ponemos solo 3, sigue manteniendo una distribución perfecta sin importar los grados específicos. Y sobre esto podríamos de igual manera mover el ángulo y, por ejemplo, hacer que además de ese 0.5 se mueva 20 grados, digamos. Y así vamos creando poco a poco efectos mucho más específicos y controlados. Antes de continuar, vamos a crear una herramienta para poder visualizar estos patrones de balas, incluso sin el juego en movimiento. De esa forma vamos a poder editar de una forma mucho más precisa cuáles son las formas que queremos que generen nuestros patrones. Esto lo vamos a hacer creando una nueva clase llamada Radial Shot Pattern Visualizer, en la que vamos a utilizar los gizmos de Unity para poder visualizar nuestros patrones de balas con el juego pausado. Para hacer una primera prueba vamos a agregar un Radial Shot Settings de prueba que va a ser un solo disparo, y así podemos crear la lógica que nos permita visualizar un disparo radial. Vamos a agregar a esta clase también una variable de radio que va a ser el radio de nuestros indicadores, que serían como una especie de balas falsas. También el color de esas balas para poder decidir cómo queremos verlas. Y una variable test time, que es con la que le vamos a indicar al visualizador qué momento específico del disparo queremos evaluar o queremos visualizar. Para trabajar con los gizmos de Unity vamos a trabajar dentro de este método de la clase MonoBehavior, que es el método onDrawGizmos. Vamos a crear también este método llamado drawRadialShot, al que le vamos a pasar los valores del settings de nuestro Radial Shot, el lifetime, que le va a indicar en qué momento se encuentra la bala, y un aim direction, que va a ser la dirección en la que estamos apuntando a nuestro patrón de balas. En este método vamos a copiar mucho de la lógica que ya tenemos en nuestro método de disparo radial, pero acá al final, en lugar de utilizar este simple shot, vamos a escribir un método que dibuje los gizmos de la posición de la bala. Para eso necesitamos primero calcular esa posición, para lo cual vamos a partir de nuestro transform position, que sería el origen del disparo, y a ese transform position le vamos a sumar la dirección de la bala multiplicado por la velocidad y por el lifetime, que sería el tiempo que ha durado la bala desde que se disparó. Y ya con este bullet position simplemente llamamos el método gizmos_drawFir usando el radius que seleccionamos antes. Y este método lo vamos a pasar acá en nuestro método de onDrawGizmos, en principio para asegurarnos de, con este disparo de prueba, que toda esta lógica está funcionando. Vamos a agregar el visualizador a nuestro Radial Weapon y seteamos acá un radio específico. Y podemos ver si tenemos 5 balas a 10 de velocidad. Al mover nuestro test time, podemos ver cómo las balas se van alejando, cómo las balas se van moviendo. Y esto funciona sin importar qué configuraciones pongamos a nuestro disparo. Si nos damos cuenta, podemos mover el offset de ángulo. Si cambiamos la velocidad, las balas se acercan más o se acercan menos. Entonces, ya teniendo este visualizador, va a ser mucho más fácil crear nuestros patrones de disparo. Vamos ahora a modificar nuestro método del visualizador para poder pasarle un patrón completo de disparo y no solo un disparo. Cambiamos acá el Radial Shot Settings por un patrón de disparos completo. Para no tener ningún error, nos aseguramos al comienzo de que ese patrón no sea nulo. Y entonces acá, como hicimos antes, vamos a reproducir un poco lo que era nuestro método de Execute Radial Shot Pattern, pero vamos a modificarlo para que funcione con nuestro visualizador. A diferencia de la corrutina con la cual manejamos el patrón de disparos, en este caso en el visualizador queremos calcular todas las posiciones de todas las balas del patrón en un mismo fotograma. Para lo cual vamos a usar este float timer, que va a comenzar teniendo el valor de nuestro test time, y a medida que vayamos evaluando cada uno de los pasos del patrón de balas, lo vamos a ir disminuyendo hasta que ya sea menor que 0. Como antes, vamos a sustituir nuestro Radial Shot por nuestro Draw Radial Shot, que es el que nos funciona dentro de esta clase de gizmos. Y lo que vamos a hacer es que en lugar de tener este wait for seconds, vamos a disminuir nuestro timer de acuerdo al tiempo de cooldown de cada disparo. Acá vamos a asegurarnos de que si en algún momento de ese loop el timer pasa a ser menor que 0, rompamos el loop y dejen de dibujarse las balas que en teoría todavía no habrían spawneado. Acá al probar con nuestro patrón de prueba podemos ver cómo está funcionando perfectamente nuestro visualizador, y de hecho podemos editarlo en tiempo real e ir viendo cada uno de los cambios que vayamos realizando.
Ya nuestro sistema de patrón de balas está casi listo, pero vamos a agregar algunos detalles finales para poder tener más control sobre las formas que podemos crear con nuestras balas. Primero vamos a crear una nueva propiedad llamada Radial Mask, con la que le vamos a poder indicar al patrón de balas si queremos que ese patrón se concentre en una parte específica de la circunferencia, que no cubra todo el círculo completo. Para que esta propiedad se aplique tenemos que modificar nuestro método Radial Shot, haciendo que dentro del loop que spawnea las distintas balas, luego de calcular el ángulo de la siguiente bala, comparemos si ese ángulo todavía entra dentro de nuestra máscara. Y en caso de que no sea así, terminar el loop. Recordemos también modificar nuestro visualizer para que se vaya adaptando a los cambios que vayamos haciendo a todo el sistema. Y así podemos ver cómo ahora podemos tener nuestro patrón de balas concentrado en solo una parte de la circunferencia. A medida que vayamos conceptualizando e intentando crear nuevos patrones de balas, probablemente vamos a ir dándonos cuenta de funcionalidades que querríamos tener en nuestro sistema. Por ejemplo, si quisiéramos hacer una espiral de balas con el sistema que tenemos actualmente, tendríamos que ir creando uno por uno los pasos de esta espiral, moviendo el offset de cada nuevo paso para poder crear este patrón en espiral. Pero una forma mucho más sencilla de hacer esto sería poder indicar acá fuera de nuestro pattern settings un offset de ángulo que queremos que se dé entre cada repetición. Luego en nuestro método de ejecución lo que hacemos es que al comienzo de cada lap, de cada repetición, vamos a ir agregando esta rotación o este offset a nuestro aim direction. Recordemos modificar nuestro visualizer también para tomar en cuenta estos nuevos cambios. Y así ahora nos bastaría con tener un solo paso dentro de nuestro patrón de balas y simplemente decirle cuántas veces queremos que se repita y cuál es el ángulo que queremos que varíe entre cada una de estas repeticiones. Así podemos crear muy fácilmente este mismo patrón de espiral. Ya con esto tendríamos un sistema de creación de patrones de balas completamente funcional, y ya quedaría de parte de cada uno seguir mejorándolo y expandiéndolo de acuerdo a las necesidades de cada uno. Pero ahora sí, si quieres evitar tener que repetir todo este proceso para crear el sistema base, podrías simplemente descargarte este sistema que ya yo he creado e importarlo en tu proyecto de Unity. Este proyecto además va a incluir varios ejemplos muy diferentes de patrones de balas que te podrían servir como inspiración para crear los tuyos propios. Y para hacer eso vamos a estrenar hoy el Ko-fi de Apamate Studio, en donde va a estar disponible este proyecto para su descarga. La idea del Ko-fi es que nos sirva como una fuente alternativa de ingresos para poder financiar el desarrollo de nuestro siguiente juego, y como un canal para compartir contenido extra tanto de tutoriales como este como de otro tipo de contenido que generemos en nuestro estudio. Déjanos en los comentarios de este video qué te parece esta idea y si hay algún sistema de mecanofagia que te parezca especialmente interesante y que quisieras ver explicado en un video con este formato. Hasta la próxima.